Hola Andrés. Santiago, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar de regreso aquí en otro episodio de la Sociedad del Silicio. Vamos juntos a ir por una travesía a través de la historia. Vamos a analizar y comprender y a contextualizar lo más que podamos, porque como ustedes saben, no somos historiadores, no somos ingenieros, pero de alguna manera u otra nuestra curiosidad nos llama a intentar democratizar este conocimiento y vamos a hablar de en la historia qué tecnologías han revolucionado nuestra manera de vivir. Y por eso, pues, quiero darte a ti la palabra, Andrés, para que continúes diciéndonos cómo va a estar estructurado este episodio, de qué vamos a hablar. Y bueno, porque pues no todos son TICs, no todo es IA. Y mucho antes de que ChatGPT pudiera preguntarte si estaba bien la respuesta que te acaba de dar, pues habían muchas cosas y muchas tecnologías muy importantes y revolucionarias que nos hicieron preguntarnos lo mismo que nos preguntamos hoy con la IA. ¿Es esto lo que cambia nuestra forma de vivir y el ser humano como lo concebimos? Entonces, continúa, Andrés. Sí, Santiago, hoy vamos a hablar de un montón de tecnologías que nos han acompañado, puede ser desde el inicio de nuestra creación. Va a estar dividido este episodio en más o menos 4 capítulos por periodos históricos. El primero vamos a hablar de las tecnologías que tengan más de 1000 años de antigüedad, después vamos a hablar de las que tengan más de 100 años de antigüedad y después vamos a hablar de las tecnologías de la última década. Perfecto. Bueno, ¿y cuál entonces, de acuerdo con tu investigación, consideras que es aquella tecnología más milenaria, más antigua que pudiste encontrar y que consideras pertinente para comenzar este episodio? Sí, Santiago, pues tecnologías viejas y antiguas pueden haber muchos que incluso nacieron y se extinguieron en el pasado. Sin embargo, quiero hablarte de 2 tecnologías que van muy de la mano y que literalmente definen hoy lo que es un ser humano. Entonces, la primera es la domesticación de las plantas y los animales, ¿correcto? Es una tecnología que le permitió al ser humano por primera vez asomarse a la idea de un sedentarismo, de estar en un lugar asentado de por vida, desde el día 1 de su vida hasta el último. Y esto, como ya veremos a lo largo de este podcast, pues le permitió al ser humano desplegar un montón de sus capacidades. Entonces, ¿por qué decimos que la domesticación, o en última si quieren llamémoslo la agricultura, fue una tecnología trascendental? ¿Y por qué en realidad es una tecnología? Porque para que la agricultura exista, deben haber un montón de artefactos funcionando al mismo tiempo. Entonces tenemos el agua como artefacto fundamental, pero también tenemos los canales por donde corre este agua, también tenemos la semilla de la planta, del trigo, de la soya, también tenemos el sol, también tenemos el arado, el sistema de arado que se inventó hace miles de años. Entonces todos estos artefactos permiten que la agricultura y en últimas el sedentarismo suceda, sean viables, ¿correcto? Y esto, para un animal que evolucionó en la sabana africana cazando y recolectando, pues es un cambio de paradigma absolutamente, digamos que trascendental, porque cambia prácticamente o atenta contra nuestro genoma. Estamos, digamos que, codificados para cazar y recolectar y desde hace ya varios miles de años que no lo hacemos, porque ya sociedades nómadas o beduinas quedan muy pocas en este planeta. Entonces, el desarrollo y el perfeccionamiento de esta tecnología desemboca en otra tecnología que a mí me parece realmente fascinante y en últimas nos define muchas veces, y es la ciudad. Aquí de fondo, donde estamos grabando en este momento, tenemos un pequeño paisaje de la ciudad de Bogotá, pero en sus casas deténganse en un momento a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes abren el grifo de su casa y sale agua. ¿No les parece que tienen que haber muchas cosas detrás para que eso simplemente suceda? Hoy lo damos por sentado y, como te decía, es parte de nuestra identidad. Muchas personas dicen, yo soy bogotano. Entonces se definen a través de esta tecnología que llamamos la ciudad de Bogotá. De nuevo, con la definición de tecnología que les propuse hace un momento, la ciudad es una tecnología porque alrededor tiene un montón, pero pueden ser millones y billones de artefactos funcionando para que lo que pase aquí suceda. ¿Correcto? Entonces, más adelante vamos a hilar un poco más acerca de las ciudades y lo que contiene una ciudad, pero
quiero adelantar aquí, hacer una cuña de nuestro próximo episodio. Vamos a hablar de una nueva tendencia y son las Smart Cities o las ciudades diseñadas antes de su construcción. Casi todas las ciudades que tenemos hoy en día pasaron, pero no fueron específicamente diseñadas. Preconcebidas, no fueron preconcebidas, no fueron vistas antes de su creación, sino que pues como podemos evidenciar quienes somos bogotanos y quienes nos escuchan en la ciudad de Bogotá, pues a veces uno no entiende cómo esta ciudad pues fue creciendo tanto y cómo aquellas partes que eran suburbios se vuelven grandes urbanizaciones. Y pues de eso queremos hablar el siguiente episodio, de ciudades que eran un llano o eran una zona montañosa y de la nada se convierten en urbanizaciones gigantescas, perfectamente concebidas, geométricamente perfectas y que para los más psicorrígidos se vuelven un deleite al ojo. Claro, Santiago. Entonces, retomando el orden de nuestro episodio, vemos aquí que en la agricultura y en la creación de las ciudades tenemos tecnologías que datan de hace por lo menos 5.000 años o más, ¿correcto? Entonces, de nuevo, con las ciudades, hagan el ejercicio de cuántas cosas funcionan alrededor de ustedes para que la ciudad pueda ser así. Hay muchas tecnologías dentro de la misma ciudad, como puede ser la casa, como pueden ser los caminos, las calles, como puede ser el sistema de acueducto y alcantarillado. Muchas cosas pasan ahí detrás, muchas veces sin que nos demos cuenta. Entonces piensen cuando hablen de tecnología que muchas tecnologías ya desde hace miles de años nos definen. No es que la IA vaya a cambiar nuestra vida para siempre, probablemente lo haga, pero no es la primera vez que el ser humano cambie para siempre su forma de ser y de vivir. Y también quiero hacer un comentario de algo que se me acaba de venir a la cabeza, Andrés, y es que a veces, y con varias de las tecnologías que vamos a mencionar el día de hoy, estas tecnologías terminan cambiando nuestra cosmovisión de las cosas. La ciudad termina volviéndose de alguna manera en aquella, digamos, aquel resquicio primigenio de lo que consideramos o de lo que entendemos hoy en día por Estado. Tal cual. En esa época, pues, las pequeñas ciudades o los pequeños pueblos tenían un líder y tenían un sistema de gestión, podríamos llamarlo político o comunitario, que fue evolucionando a lo que conocemos hoy, pues, como estas grandes urbanizaciones y en donde, pues, alrededor de ellas giran decisiones que se toman para el bienestar de todos. Y esto es importante mencionarlo porque tenemos ciudades como Atenas, tenemos ciudades como Roma, ciudades milenarias y ahora tenemos ciudades pues prediseñadas que podríamos ser aquellas ciudades del Medio Oriente como Qatar, que para su concepción y para su funcionamiento necesitan necesariamente de una planificación anterior porque una ciudad en un desierto es algo casi que absurdo. Parece inviable a primera vista. Es algo que digamos que no podríamos concebir o no se pudieron haber concebido hace 100 años tal vez. Entonces hay algunas de estas tecnologías que terminan moldeando nuestra visión y nuestra filosofía como seres humanos e incluso nuestra identidad. Sí, Santiago, tal cual. Entonces ahí es donde vemos que el impacto de tecnologías milenarias, como es la agricultura, las ciudades, cambiaron por completo la forma en la que vivimos y la forma en la que somos, porque para muchos allá afuera su identidad política es su única identidad o su identidad nacionalista es su única identidad y esto pues genera un montón de cambios en lo que tú dices, en nuestra cosmovisión. Quiero pasar un poco a la próxima tecnología que la verdad para mí es la más fascinante de todas. A mí esta tecnología me apasiona en serio con el alma y es el relato como tecnología. Para que un relato surja deben de nuevo haber un montón de artefactos por ahí funcionando y si lo piensan bien el relato como tecnología pues como mínimo tendrá que tener el mismo tiempo que llevan los humanos caminando sobre esta tierra. Obvio, antiguamente, hace muchos cientos de miles de años, pues capaz eran relatos muy simples, poco elaborados, pero poco a poco fueron hilvanando a retratos mucho más concretos y esta conversación que estamos teniendo tú y yo de alguna u otra manera pudo haber sido perfectamente viable hace 10.000 años entre seres humanos de esa época. Sin embargo, aterrizándonos un poco más a una tecnología tangible y una tecnología que hoy en día sigue siendo supremamente importante y destacada,
quiero, para los que nos escuchan en formato de podcast y no están viendo de pronto el video, en este momento estoy sosteniendo el libro El infinito en un junco de Irene Vallejo. Es un libro que habla de la historia de los libros. Muy recomendado, por cierto, pero a donde quiero ir con esto es que es una tecnología que, como pueden ver, hoy seguimos todos teniendo en nuestras casas, pero tiene muchos miles de años. Y de alguna otra manera es una de las primeras TICs que se pueden datar en la humanidad, porque en últimas es una tecnología que pues, permite el paso de información de un lado a otro. Pareciera muy simple decirlo así, aunque para las personas que somos muy apasionadas de los libros, pues sabemos la profundidad que puede llegar a tener. Y de nuevo, un montón de artefactos hay alrededor de hacer un libro. Está el papel, el papiro, el palimpsesto, las tablillas de bronce donde fue escrito, fue la pluma o el cincel con el que fue grabado sus letras, fue la tinta. Y hoy en día pues vemos que siguen rebosando lo que es nuestra cultura y lo que es nuestro estilo de vida, de nuevo, sedentario. Pero digamos que como TIC es ese primer atisbo de recopilar información en un mismo lugar. Antes de la invención del libro, probablemente la otra TIC que podríamos rastrear es nuestro propio cerebro, nuestro propio lenguaje, pero hablando de tecnologías y de artefactos tangibles, el libro desde luego se ubica dentro de las primeras. Y nuevamente pues quiero volver a hacer el comentario y es, hablamos de las ciudades como fuente de formación, de personalización del ser humano, y ahora pues los libros son una fuente de conocimiento, no solo pues del conocimiento humano, sino una fuente de transmisión de conocimiento. Tenemos pues transmisión de conocimiento religioso, tenemos transmisión del conocimiento religioso, económico, legal, entre muchas otras que podríamos mencionar y que nos quedaríamos cortos porque pues hay libros de todos y para todos. Entonces pues los libros también pueden llegar a definir algunas ideas o algunas formas de ser de ciertos sectores o de ciertas personas y pues para algunos su religión lo es todo, para algunos su filosofía política lo es todo, etcétera, etcétera. Entonces acá como vamos viendo ahí como es una línea transversal en la que converge tanto la personalidad y la identidad del ser humano con estas tecnologías y convergen justo donde nacen. Entonces con los libros obviamente nacen la transmisión de las ideas, nacen la transmisión de pensamientos al fin y al cabo, y con la transmisión de pensamientos nace la interpretación de los pensamientos de los demás, y eso pues termina siendo algo enriquecedor y que al fin y al cabo pues termina definiendo quiénes somos hoy en día y cómo aprendemos de la gente del pasado. Sí, Santiago, tal cual. Entonces ahí vemos por qué las TICs tienen un poder abrumador hoy, pero probablemente no sea algo tan nuevo si lo vemos con la suficiente perspectiva. De nuevo, esa idea que acabas de esbozar es un poco la génesis detrás del nombre o detrás incluso de lo que es este podcast, y es cómo la tecnología impacta a la sociedad y la puede cambiar para siempre. Sí, de hecho, pues conversando sobre el tema y ya llegando, digamos, adelantándonos un poco en el tiempo, utilizando nuestra máquina del tiempo mental para llegar a la Edad Media, llegamos a un punto crucial en la historia, digamos, de la religión, que podríamos llamar en su momento en la Edad Media y luego contemporánea, porque se fue desmembrando de acuerdo pues con conceptualizaciones que se habían hecho, y llegamos a la época de el teólogo John Wycliffe. John Wycliffe fue un teólogo que estaba muy en contra de las directrices del papado, que en su momento no estaba en Roma, sino que estaba en Florencia, si no estoy mal, y él estaba muy en contra del monopolio del conocimiento que tenía la Iglesia. El conocimiento me refiero pues a la Biblia, de la forma como ellos utilizaban este poder divino que otorgaba Dios para perdonar pecados de manera, digamos, indiscriminada, solo pues en favor de una contraprestación monetaria. Y fue por eso que él decidió transcribir la Biblia de su idioma no original, porque pues la Biblia está obviamente en hebreo y en algunos lugares en griego, pero la tradujo a su idioma natal, que era el inglés, para que todo el mundo pudiera
conocer pues las doctrinas que la propia iglesia de la época estaba utilizando para abusar de los feligreses, porque en esa época era muy importante la religión y casi que la religión era la cúspide de la sociedad. Entonces pues él estaba muy en contra de eso y quiso pues masificar el conocimiento, como llamaríamos hoy en términos del siglo XXI, democratizar el conocimiento. Y acá llegamos a una tecnología que, por favor Andrés, coméntanos, que es la masificación del conocimiento a través de la imprenta, de la impresión de libros con la imprenta. Claro, tal cual. Retomando un poquito la idea que se nos quedó en el tintero, el libro, si bien es un medio maravilloso para transmitir información, el libro milenario del que hablamos antes, pues como tú decías y nos ilustrabas con el ejemplo, es un recurso valiosísimo y de unos pocos. La Biblioteca de Alejandría tenía un montón de libros, pero era porque pues, había un presupuesto enorme detrás de ella. Hoy en día podemos tener una biblioteca mucho más grande que la de Alejandría en nuestras casas, incluso en nuestros teléfonos, pero no siempre fue así. Y es por eso que el invento de Gutenberg en 1440 pues, cambia lo que tú dices, el paradigma de cómo se percibía el conocimiento, incluso la información hasta ese momento. Digamos que para el grueso de la población la información seguía en el mundo de los relatos, en el mundo de la palabra hablada, pero poco a poco, a partir de la creación de la imprenta, pues se va ampliando el conocimiento hacia más, pues hacia un número de personas más grande, y esto pues nos permite claramente ver cómo en esta época pues ya habían muchas universidades creadas a lo largo de Europa e incluso en Medio Oriente, pero pues gracias a la masificación del conocimiento pues se permiten crear muchas más universidades, porque incluso universidades que funcionan hoy en día están basadas y soportadas sobre los libros impresos. Entonces piensa que el sistema educativo de tu país probablemente está basado en esto, en una tecnología de hace un montón de tiempo, de 1440 aproximadamente. Entonces, pues todo esto, de nuevo, es un tema que transforma la sociedad constantemente. Entonces, un poco la reflexión por la que queremos o quisimos hacer este podcast es, sí, la IA va a cambiar nuestras vidas, sí, la computación cuántica probablemente cambie nuestras vidas, sí, una tecnología que aún no hemos descubierto va a cambiar nuestras vidas, pero no es la primera vez que pasa, ¿correcto? No es la primera vez que el ser humano gira totalmente la balanza hacia un lado o hacia el otro. Sí, bueno, o sea, acá ya llegamos a un punto en el que pues terminamos hablando de una tecnología que en los relatos más recientes revolucionó. Y revolucionó porque pues fue una manera de cambiar la mano de obra del hombre y convertirla en una mano de obra a través de las máquinas, el nacimiento de las máquinas, los autómatas, el ferrocarril, y es la máquina a vapor. Entonces, bueno, Andrés, coméntanos acerca de la máquina a vapor, qué ocurrió en esta época y por qué nuevamente, luego del nacimiento de esta tecnología, nacen todos los movimientos obreros, nace el capitalismo como lo conocemos hoy, las ideas sobre el capital, Marx, Engels, tenemos también a Adam Smith, David Ricardo, un montón de gente que comenzó a escribir sobre el capital, sobre el capitalismo, solo por una máquina de vapor, que hoy puede parecer ridículo, pero es la realidad. Sí, Santiago, más o menos la idea de eso va por ahí, y es gracias a la creación de un valor, o más bien de un restante de valor, cuando no podíamos o cuando empezamos a consumir menos de lo que producíamos, pues se generó eso, un exceso de valor a lo largo de esa cadena. Y ese exceso de valor pues se fue distribuyendo de muchas formas y es lo que da pie a muchas de las ideas que nos acabas de esbozar. Pero volviendo a la tecnología, la máquina a vapor, el ferrocarril y todas las tecnologías desarrolladas en los albores y en la propia revolución industrial, de nuevo, son lo que impulsa esta primera tecnología milenaria de la que hablamos de la ciudad. Es a partir de la revolución industrial que el campo se empieza a vaciar paulatinamente de personas que migran a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. Cuando te hablen del sueño americano, piensa que el sueño americano lleva pasando también muchos siglos.
Y de nuevo, es una tecnología porque hay un montón de artefactos alrededor de que la máquina a vapor funcione. No, ya la máquina de vapor en sí misma puede ser concebida como un artefacto, puesto que es lo que hace funcionar otro montón de tecnologías y otro montón de aparatos a su alrededor. Y esto entonces es lo que nos permite mirar como ese ecosistema, que hoy en día la palabra ecosistema está muy de moda, pero lo mismo, la ciudad es un ecosistema que lleva 1000 años, la máquina a vapor y la revolución industrial, el tren, la creación de ciudades ya más elaborada como la vemos hoy, es una idea que lleva mucho tiempo pues ahí, digamos, en desarrollo y en conexión con otras cosas. Bueno, ahora me toca a mí hablar de una tecnología que sinceramente al investigarla me pareció fascinante y me hizo recordar aquellas épocas cuando era joven y no le tenía miedo a las alturas, y es la tecnología, lo que conocemos como la tecnología aeroespacial. Hoy en día pues tenemos SpaceX, la NASA, la NASA de Europa y la NASA de Asia, que no, la verdad no sé su nombre, pero pues para que me entiendan, y son lugares en los que se investiga y se financian la investigación y la llegada del ser humano a nuevos lugares recónditos fuera de este planeta. Pero ¿cómo inició eso? Pues podemos remontarnos a la época de Leonardo da Vinci o incluso antes, en los relatos griegos y los relatos religiosos, en donde había seres antropomórficos con alas que podían volar, que volaban. Está el Pegaso, están los ángeles, está Ícaro, están muchos, pero no fue, digamos, que hasta Leonardo da Vinci que se inventó una máquina que de alguna manera u otra volaba tal y como lo hacían las aves o inspirado en ellas. Y este artefacto es conocido como el ornitóptero. Y es muy interesante porque es un artefacto que es así como en hélice y se mueve solo y va, digamos, que volando por ahí. Y pues la verdad la genialidad de Da Vinci digamos que no podemos decir qué tan genial es él y cuál genial han sido sus inventos en cuanto a ingeniería y muchas otras cosas, pero en este caso pues ingeniería aeroespacial estaba hablando él en su época por allá en Florencia. Y bueno, luego se llegó a 1853, donde George Cayley inventó uno de los primeros planeadores y se dio cuenta que era posible maniobrar este planeador, que había de alguna manera u otra la posibilidad de volar. Y fue hasta 1904 que los hermanos Wright inventaron el primer modelo de avión, obviamente pues con una tecnología bastante, podríamos decir hoy, pobre o con una ingeniería precaria, pero pues lograron que un avión a motor pues diera los primeros vuelos. Y la tecnología y la aviación pues han sido fantásticas. Por ejemplo, la tecnología militar ha apoyado mucho que la tecnología de aviación pues termine de alguna manera u otra avanzando bastante. En la Primera Guerra Mundial se utilizaban los aviones que en su momento se denominaban cazas para pues volar, pelear e incluso dar, digamos, una manera de qué es lo que tiene el enemigo, qué recursos tiene el enemigo. Entonces es muy interesante. Ya en la Segunda Guerra Mundial, pues la tecnificación de la tecnología, de la aviación, perdón, llegó a un punto pues cúspide en el que se utilizaron aviones incluso para transportar otras tecnologías de las que vamos a hablar un poco más adelante, y que fue pues la bomba nuclear. Entonces imagínense un avión yendo desde la bahía de Hawái o de donde sea que haya salido hasta Japón para tirar una bomba. Es increíble. Y bueno, luego de esto nació las aerolíneas comerciales, que pues terminan siendo hoy de una manera u otra un servicio que utilizamos todos los días. Incluso podría decirse que el Estado mismo considera el servicio de puertos y aeropuertos como un servicio público esencial, algo que es esencial para las sociedades, no se puede parar. Y hace poco me recuerda pues este paro o este intento de paro sindical que realizaron los pilotos de Avianca, y en el cual el Estado tuvo que mediar para que pues evitar un paro nacional en este tema. Entonces la aviación hoy en día es muy importante para nosotros,
Muchos de nosotros sé que hemos viajado en avión y que hemos pues visto las nubes, pero o sea, no alcanzamos a concebir cómo antes se concebía uno viajar con sus propias alas y ahora viajas en una máquina sofisticadísima con radares, con motores, con una genialidad tecnológica increíble que pues termina llevándonos en cuestión de horas al lugar más recóndito del mundo. Sí, Santiago, y ahí me detengo un poco. El avión desde luego es un invento sensacional y como te digo, vuelve y cambia la forma en la que el ser humano se relaciona con su planeta o consigo mismo, y es, bueno, ahora que puedo volar, puedo llegar, como tú dices, en un par de horas a la otra punta del mundo, pues ciertas cosas empiezan a ser más viables y ciertas cosas grandes como la llamada globalización, el transporte de carga y de pasajeros a través del mundo, y esto de nuevo reconfigura la política internacional, reconfigura la forma en la que nosotros empezamos a tener nuestros hábitos de consumo. Es decir, esto cambia y revuelca un montón de procesos que nosotros teníamos, digamos que desarrollados de una forma distinta desde antes. Hoy en día, todo lo que nos rodea probablemente llegó de la otra punta del mundo, hasta acá, hasta Colombia. O sea, probablemente parte de nuestra ropa, con seguridad, todos nuestros aparatos de tecnología, muchas cosas, incluso parte de la comida que comemos puede que esté llegando de otra parte del mundo, y esto es gracias a desarrollos de la industria aeroportuaria, porque obviamente el barco, aquí no le hacemos una mención especial, pero el barco también es una revolución muy antigua, de miles de años atrás, y que permite pues que el comercio se desarrolle como tal. Sí, sí, exactamente. Y bueno, pues antes de pasar a la siguiente tecnología, tenemos que mencionar obviamente pues la carrera al espacio en el tema de que sucedió pues durante la Guerra Fría, y es pues quién iba a llegar primero fuera de nuestro espacio exterior, salir fuera de nuestra atmósfera. Es evidente que primero lo lograron pues los científicos rusos. Fueron los primeros en salir del espacio y volver a la órbita de la Tierra, pero lo que sí llama la atención es cómo los americanos no se quedaron atrás y dijeron nosotros podemos hacerlo mejor, y llevaron a un hombre a la Luna. Y fue así como en 1969 Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la Luna. Imagínense tomarle la foto, cuando él estaba intentando tomarle la foto a la Tierra desde la Luna, que la veía tan lejos, tenía su familia, sus hijos, si los tuviera su esposa, muy lejos, y todas las personas que estaban pendientes de él en esa época, viendo esa foto, viendo lo lejos que estaba la Tierra y viendo lo cerca que él estaba de pisar, pues la Luna es algo maravilloso. Y hoy en día, pues con SpaceX y Elon Musk, pues estamos hablando de llegar a Marte, de colonizar Marte, de volver Marte, terraformar Marte para poder vivir en Marte y crear ciudades, vender libros, volar aviones en Marte de pronto. Tal cual, Santiago, y de nuevo el enfoque de este podcast es el mismo, y es el eje transversal de todo esto: es tecnologías que nos van a cambiar la forma en que vivimos. Hay y vendrán muchas más, pero entiendan y entendámoslo todo, que no es la primera. Nada más cuando Cristóbal Colón descubre un nuevo mundo, pues seguramente para sus coetáneos era algo muy parecido a colonizar un Marte, porque era una tierra de nadie donde vivía gente que nunca había tenido un contacto. Entonces piensen que llegar a Marte puede ser algo que hoy en día nos puede sonar incluso rimbombante, un poco raro, un poco incluso chocante, pero piensen que en la historia del ser humano actual ya han pasado cosas que se le acercan, no exactamente, pero se le acercan en su etimología o en su sociología de verlo. Sí, bueno, pues con esto damos un pequeño cierre acá a la tecnología aeroespacial, y vamos a pasar con una tecnología que también consideramos hoy en día esencial. Es esta tecnología que nos permite ver por la noche, esta tecnología que nos permite encender nuestros dispositivos, nos permite estar conectados 24/7, pero que no fue hasta finales del siglo XIX en el que de verdad empezó un desarrollo masivo
y en el que de verdad se llegó a una concepción y se llegó a una claridad respecto de la energía eléctrica. Y la energía eléctrica antes estaba, de acuerdo pues con los científicos, estaba separada de la energía magnética. Sin embargo, no fue hasta el siglo, más o menos el siglo XIX, que se llegó al consenso de que el electromagnetismo está de la mano. La energía magnética y la energía eléctrica van de la mano, y con los metales se puede transportar la electricidad. Por ejemplo, pues el silicio es un metal con el que se alimenta el transistor, y es lo que permite que todos nuestros aparatos electrónicos funcionen. El cobre es el metal por el cual nuestras casas transfieren la energía, con el cual podemos encender un interruptor y llega la luz casi que al instante, y son metales, diría yo, incluso con un valor más, digamos, social que el oro, porque pues el oro ya sabemos que es un metal bastante escaso, o bueno, no sabemos si es escaso, pero pues no todo el mundo tiene acceso al oro, pero el cobre y el silicio son metales esenciales en la vida de los seres humanos, a diferencia tal vez del oro. San, te interrumpo un momento porque viéndolo de esta manera, como tú nos hablas, como el dominio de los metales nos permite el acceso a la electrificación, quiero hacer el paréntesis que fue de pronto una de las tecnologías que más o menos investigué, pero que no nombré hasta el momento, y es hace muchos miles de años el ser humano empezó con su adaptación de la era de los metales. Tuvimos la era de bronce y las eras de otros metales, en donde el dominio de estos metales nos permitió hacer armas, pero también nos permitió desarrollar otras fuentes de energía, como puede ser incluso el fuego y demás. Entonces, de nuevo, la idea que está ahí de fondo en este episodio es: piensen que de alguna u otra forma muchas revoluciones ya han acontecido, solo que no somos conscientes de ello. Sí, así es. Y bueno, digamos que retomando donde lo había dejado, pues los estudios de Thomas Edison, Nikola Tesla, fueron cruciales para el desarrollo de la masificación de la energía eléctrica. Y es importante mencionar que pues no fue hasta 1880 donde se inventó y se entendió que la energía potencial y la energía cinética servían para generar energía eléctrica. Y es así pues como se utilizaron las fuentes hídricas para generar energía eléctrica, y en 1880 fue inventada la hidroeléctrica de Northumberland, discúlpenme inglés, y fue utilizada para, digamos, abastecer de energía a la ciudad pues, que hoy conocemos como Londres. También tenemos otras, represas muy famosas como la Hoover Dam en Texas, que abastece energía a 3 estados distintos, si no estoy mal, y es pues una de las maravillas de la ingeniería. Y bueno, ahora quiero pasar a otra energía que está muy relacionada con la energía eléctrica y que también sus descubrimientos se fueron dando a principios del siglo pasado, y es la energía radioactiva o la energía nuclear. La energía nuclear tiene, digamos, sus resquicios con algunas investigaciones de una química muy famosa, Marie Curie, y de la cual pues en esa época no se tenía casi que información, y que luego lleva al nacimiento de otras ramas de la ciencia, como puede ser la física cuántica, etc. Y los desarrollos de la energía nuclear se fueron dando también por temas de, bélicos, de guerra. Mucha del desarrollo de la energía nuclear se dio pues en el proyecto Manhattan, en el que varios de los mejores científicos de la época se dedicaron a, determinar cómo generar una reacción en cadena que terminara en una explosión masiva y que pudiera destruir pues nuestras ciudades, nuestra tecnología casi que más valiosa, y la que fue utilizada en Hiroshima y Nagasaki para matar pues a una cantidad de personas pues bastante alta. Santiago, haciéndote ahí un pequeño paréntesis en el tema de la energía nuclear, es un poco paradójico porque como toda energía pues tuvo su nacimiento, como dices, Marie Curie en su trabajo sobre el rodio y la radiación,
pero eso fue utilizada y la forma como que más rápido se nos viene a la cabeza en la que fue utilizada esta tecnología, pues fue en el tema bélico, como bien reseñas. Sin embargo, hoy en día se le está tratando de hacer de alguna otra forma un lavado de cara y se está haciendo una inversión grande por una energía nuclear que llegue a nuestras ciudades, que electrifique nuestras casas, porque en últimas, pese a que de pronto sea un poco polémico, aunque de pronto científicamente es cierto, la energía nuclear es una energía muy limpia. Es decir, lo que emiten las calderas nucleares es vapor de agua de forma literal, solo que claro, la forma en la que ponen a hervir esa agua pues tiene un riesgo asociado muy grande. Y la central nuclear, pues que tuvo un accidente hace unos años, pues digamos que mermó enormemente la reputación de este tipo de energía. Pero cuéntame un poco más de esto. Sí, no, bueno, es importante también mencionar que luego de la Segunda Guerra Mundial, perdón, pues hubo bastantes desarrollos en cuanto a energía nuclear se refiere, ya como energía, ya como una fuente de abastecimiento de energía eléctrica para las ciudades. Y pues aquí tenemos episodios pues de calamidades bastante grandes, como puede ser lo que ocurrió en Chernobyl, que pues hasta el día de hoy es inhabitable. Y también tenemos varios episodios en Japón, que en motivo de sus constantes terremotos y maremotos pues terminan de alguna manera u otra afectando a sus centrales nucleares. Pero al fin y al cabo lo que dices tú, Andrés, tiene toda la razón. Y es que la energía nuclear es una de las energías más limpias, es una de las energías que de alguna manera u otra menos contamina y a la que de pronto no le hemos prestado tanta atención debido a su potencial riesgo. Sin embargo, si pues continuamos desarrollando esta tecnología y digamos con la llegada de la IA y con la automatización ya casi que absoluta de los procesos, pues podríamos llegar a tener una energía nuclear completamente segura y sin riesgo pues para nadie. Claro, San, sí, probablemente sea la energía que a muchos países les toque desarrollar en el futuro próximo, puesto que la energía fósil, que es nuestra fuente principal de energía hoy en día, como puede ser quemar petróleo o carbón para producir energía eléctrica, cada vez genera más problemas. No solo el calentamiento global es un problema, sino como lo vimos en las diferentes guerras que han acontecido en las últimas décadas, pues también depender de este producto para la energía es problemático. Entonces ya estamos viendo como por ejemplo Francia y otros países desarrollados están como apostando por su proyecto nuclear no bélico, sino energético y eventualmente para muchos países puede que sea la única opción que quede. Esperemos que para cuando ese momento llegue, pues la tecnología esté en un punto de refinamiento tan alto como el que tú nos mencionas. Sí, pues de hecho lo que tú dices es completamente cierto. De pronto a muchos países nos va a tocar, porque incluyo a Colombia en esto, es acudir a la energía nuclear para abastecer a nuestras ciudades. Y pues porque, por ejemplo, tenemos el caso acá de Bogotá, donde incluso con sequías tan largas como la que sucedió el año pasado y la que sigue sucediendo este año, pues puede que la energía hidroeléctrica se quede corta, las hidroeléctricas pues no terminen de ser la respuesta para nuestras ciudades, sino que pues nos va a tocar utilizar fuente de energía nuclear para de pronto abastecernos en un futuro. Ojalá no sea así, pero pues es una de las soluciones que se encuentran en el mundo energético. Bueno, Santiago, hablando ya de tecnologías que se dan entre la última década y los 100 años, pues encontramos una de las tecnologías que hoy en día todos estamos de acuerdo que cambió el mundo para siempre. Entonces vamos a hablar un poco del Internet y cómo, de una forma muy parecida a la del avión, rompe con todas las barreras geográficas que estaban establecidas hasta este momento. Yo solo voy a dar un breve contexto de cómo nació Internet. Es una historia ya muy quemada. En pocas palabras, Internet empezó como un proyecto militar muy recomendado que revisen todas las industrias que han sido posibles y que han crecido gracias a la inversión de la industria militar. La industria militar innova un montón. Tenemos el radar, pero también tenemos el Internet, tenemos, como tú decías, la aviación, tenemos un montón de tecnologías hoy en día que fueron posibles gracias al aporte de la industria militar.
Entonces, en últimas... los submarinos también. Los submarinos, no, como te digo, tecnologías que nos han habilitado la industria militar y bélica, como vimos, hay un montón. El uso de metales también tuvo fines bélicos en los albores de la humanidad, entonces es un tema ahí bien interesante. De nuevo con Internet, esto es un proyecto militar que busca conectar un centro de información importante de una base militar o de algún lugar en específico con otro centro de información importante. Por eso pues es como la madre o el conector o el eje central de las TICs, porque nos permite eso, llevar información de un punto A a un punto B, en principio con muy poca latencia, porque viaja a velocidades parecidas a la de la luz, dependiendo de la forma en la que compartas información. Poco a poco en esta red de desarrollo entran las universidades, de nuevo. Todo, como podemos ver, tiene su hilo conductor, nada llegó ahí porque sí, y es porque las universidades, al tener un montón de libros y en su momento ya tener una base de computadores sólidos, pues almacenaban mucha información. Y en este desarrollo de proyectos conjuntos, de proyectos académicos con la industria militar, es que la necesidad de conectar cada vez más nodos se hizo pues posible, hasta que eventualmente se le fue desarrollando su desarrollo comercial y pues explotó en lo que conocemos ahora como Internet. Aquí me quiero detener un minuto para hacer una reflexión muy importante, y es para las personas que de pronto nos escuchan, que por las métricas sabemos que son especialmente del círculo académico. Cuando estén desarrollando algo, deténganse 2 veces a pensar que todo lo que desarrollen puede tener un fin comercial. Piensen que las personas que crearon Internet como lo conocemos hoy en día no le vieron un fin comercial. Le vieron, bueno, quiero como compartir un dato muy específico con una cosa muy específica en otro lado del mundo. Y piensen hoy cuántos negocios y cuánto de la industria del mundo funciona sobre el Internet. Sí, es importante mencionar que acá, o sea, con la llegada de Internet estamos obviando muchísimas otras creaciones del ser humano que también son fundamentales al día de hoy. Estamos obviando el radar, el radio, el teléfono, porque son tecnologías que al final terminan convergiendo. Hoy nuestro teléfono es un radar, porque con él nos geolocalizamos con las ondas que llegan a los satélites que hay orbitando en nuestro planeta Tierra. También pues es un teléfono por obvias razones. Puedes llegar a ser un radio porque detecta las frecuencias radiales para tu radio favorita, etc. Entonces es una locura como del Internet llegamos al teléfono y llegamos a lo que voy a hablar ahora, y discúlpame mucho, Andrés, por haberte interrumpido, y es el 5G y la conectividad global. El 5G no solo es una manera de conectarnos más veloz, sino que abre la oportunidad, y termino con lo que venías diciendo al principio, y es a las ciudades prefabricadas. El Internet y el 5G pueden llevar a una ciudad completamente conectada, una ciudad que de alguna manera u otra pues está viva, tiene en cuenta pues sus semáforos, tiene en cuenta cuando hay un embotellamiento, le puede avisar a las personas que van a cierto sector que hay un accidente en cierto lugar, como de alguna manera u otra sucede en muchas ciudades importantes del mundo. Pues yo creería que en el metro de Nueva York o de Londres o de Madrid, cuando hay un accidente o cuando algún metro está fuera de servicio, el mismo sistema del metro te avisa. Entonces es una locura como ahora con el 5G no solo tenemos una velocidad aún mayor, porque pues bueno, vamos a poder ver videos en 4K, Full HD, bla bla bla, y ahora pues tenemos una velocidad de más de 1 terabyte por segundo, perdón, no sé si estoy bien, sí está bien. Entonces es una locura pues como ahora llegamos a estar interconectados, que nuestras ciudades se puedan interconectar. Incluso también hay opciones de telemedicina avanzada. Ahora, el chiste de que te metan el 5G ya no es tan chistoso, porque de alguna manera u otra, si por ejemplo mi padre o mi madre o mi abuelo tiene un marcapasos, es más sencillo estarlo monitoreando con un marcapasos que esté conectado con el 5G. Sí, tiene el 5G adentro, pero de alguna manera u otra le sirve para seguir con vida y para que los médicos expertos o una IA estén pendientes pues de su salud. Sí, Santiago, llegas a un tema muy curioso. No tenía yo presupuestado ponerlo en este podcast, pero amerita hacer un recorrido muy rápido, y es el avance de la medicina.
la medicina tiene la misma edad que tienen los seres humanos, porque pues todos quisiéramos sanar al enfermo desde que somos seres humanos. No, y las enfermedades también hacen parte de ser humano. Nosotros pues desde que conocemos hay enfermedades que en su época pues eran incurables y hoy en día lo son gracias a la tecnología y los avances médicos. La tuberculosis, sífilis, entre muchas otras, la gripe española que mató tanta gente cuando llegaron acá, que para ellos el COVID. Entonces sí, el avance de la medicina y de la industria de la salud es determinante y podemos ver tecnologías muy importantes en cada uno de los periodos que hablamos en este episodio, porque bueno, en los albores de la humanidad pues estaban los ungüentos, estaban las plantas que incluso hoy en día siguen siendo la fuente principal de investigación de las farmacéuticas. Hoy en día ya podemos hablar de cómo un robot operado por un doctor o un médico a miles de kilómetros de distancia pues nos ayuda con nuestro problema de salud o con nuestra cirugía. Santiago, para el último capitulito, la última parte de este episodio, vamos a hablar de las tecnologías, digamos, de la última década, de las que nos ha faltado hablar. Pero yo te quiero proponer es que tratemos de salirnos un poco de la caja y pienses por un momento qué tecnología hoy de pronto no es tan relevante y no tiene esa profundidad que le venden, pero que de alguna forma está ahí, como que tiene ese potencial oculto. Y mientras tanto te voy a decir la que, digamos, como la que yo tengo un poco vista y que es una idea que a mí como que eso, no me termina de cerrar, pero que me parece muy interesante y está relacionada con una de las primeras tecnologías que hablé, que fue el relato. Y es, el relato ha evolucionado y como vimos, las TICs, desde esta primera que hablamos, que puede ser el libro, o pueden ser las palabras, o puede ser incluso el cerebro humano, la primera TIC, ¿a dónde se va a dirigir el relato en los próximos años? El relato va a seguir cambiando la forma en la que los seres humanos somos y vivimos, porque somos un ser social, somos un ser de relatos, digamos, según nuestro ADN esa necesidad está ahí y prescindir de ella va a ser muy, muy difícil. Pero ahorita sí, se habla de pronto de cómo la inteligencia artificial va a construir los nuevos relatos, pero... ya los construye. Sí, bueno, es cierto. Es cierto que cuando la inteligencia artificial alucina, que pues algunos le dicen que alucina o que inventa respuestas de donde no tiene, para pues de pronto a lo mejor está reflexionando, no sabemos si Skynet está por ahí dando su opinión, pero sí, de alguna manera u otra también podríamos llegar a una educación basada en IA, o podríamos llegar a una medicina basada en IA, una forma de controlar nuestros teléfonos o nuestro uso de teléfonos o nuestra postura, o sí, muchas cosas pues a base de IA. Pero la verdad, Andrés, quiero que me comentes tú lo que te estaba llamando la atención. No, ya el chascarrillo o la cosa que tengo que todavía no me termina de cerrar es eso, ¿dónde nos va a llevar el relato? Es decir, el relato ha sido la piedra angular de nuestra civilización incluso desde antes que existiera lo que hoy llamamos como civilización humana. Ha sido eso, la piedra angular de nosotros como seres humanos. Digamos que muchos de nosotros sentimos que lo único que nos diferencia de un mono probablemente sea nuestro lenguaje y nuestro relato, y es hacia dónde va a mutar el lenguaje. Es decir, ahí nuestras lenguas pueden tener unos miles de años, pero habrá mutaciones en nuestra lengua, puede que cambiemos la forma en la que nos comunicamos, puede que renunciemos al español, al inglés y empecemos a hablar y a comunicar nuestros relatos de una manera que hoy ni siquiera se nos ocurra. Es una de las tecnologías que pues puede que evolucione. Andrés, que hace poco vi un video bastante interesante de un par de IAs conversando, en el que pues una de las IAs quería intentar reservar una habitación en un hotel y la otra IA de manera muy impactante se dio cuenta que estaba hablando con una IA y le propuso hablar en un idioma a través de frecuencias, a través pues de sonidos que pues obviamente no tienen ningún significado para nosotros, pero las inteligencias artificiales entendían, y lo loco era que traducía, llegaba a una traducción respecto de lo que se estaban diciendo. Eran sonidos pues tal vez como alarmas o como, sí, no sé cómo digamos describirlo, pero tenían palabras que nosotros podríamos entender o letras que nosotros entendemos,
y que termina siendo algo impactante, Andrés. O sea, de alguna manera u otra ya tal vez nuestros mensajes de datos se vuelvan sonidos que son de fácil comprensión para nuestros teléfonos y que dicen un relato que tú dices, un relato de 100 páginas, de 200 páginas, pero fueron solo 4 sonidos. Increíble. Sí, el futuro El futuro es hoy, viejo. de nuestros relatos, desde luego va a ser algo que pues nos cambie mucho la forma en la que interactuamos con el mundo y con nosotros mismos. Sí, así es. Bueno, agradecemos mucho que hayan escuchado o hayan visto este episodio de La Sociedad del Silicio. Esperamos que les haya gustado. Como siempre, si tuvimos alguna equivocación, no duden en decírnoslo, pues nosotros estamos muy abiertos pues, a seguir aprendiendo tanto de ustedes como de nuestros errores. Y bueno, yo soy Santiago. Y yo soy Andrés. Y esto fue otro episodio de La Sociedad del Silicio. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao.